¿Cómo están, queridos compañeros? El motivo de esta reunión es para explicar sobre los conceptos de las estadísticas. Primeramente, vamos a presentar a todos mis compañeros. Mi nombre es Jordan Cusco, conformado por Joana Chucky, Robinson Chin, Salomé Utitiac, Dayana Vallejo y Yasmin Yumi. A continuación, vamos a darles un pequeño concepto sobre las estadísticas. Sigue adelante, mi compañera. La estadística es la ciencia que recolecta, organiza, analiza e interpreta datos para tomar decisiones informadas. La estadística en enfermería sirve para evaluar resultados clínicos, control de inyecciones, planificación de recursos y como eso tenemos la toma de decisiones informadas, que esto quiere decir que ayuda a analizar datos, identificar patrones y predecir resultados de diversas áreas como negocios, salud y educación. También está la interpretación de datos, que esto nos ayuda a facilitar para convertir datos complejos e informaciones claras usando medidas como mediana y desviaciones estándares. También tenemos el apoyo de investigación, esa que es esencial para habilitar hipótesis y análisis de resultados en los estudios científicos. Tenemos la reducción de incertidumbre, también que permite estimar riesgos y probabilidades de situaciones inciertas. El uso cotidiano también nos ayuda a la planificación, comparación y optimización de recursos de la vida diaria. El pensamiento crítico enseña a evaluar la calidad de datos y detectar riesgos y errores en interpretaciones. Un ejemplo tendríamos ahí que sería calcular un porcentaje de infecciones de una unidad de cuidados intensivos antes y después de aplicar protocolos de higiene más estrictos. Tipos de variables. Los tipos de variables son esenciales en la investigación y práctica de enfermería, ya que te permite organizar, analizar e interpretar los datos necesarios para mejorar la atención al paciente y validar intervenciones basadas en evidencia. Según su naturaleza, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Variables cualitativas describen características o atributos que no se expresan numéricamente. Tipos nominales no tienen un orden específico. Por ejemplo, un grupo sanguíneo se clasificaría en A, B o tipo de enfermedad, diabetes, hipertensión, EPOC. Ordinales tienen un orden o jerarquía. Por ejemplo, grado de dolor según su escala, leve, moderada, severo. Nivel de dependencia del paciente, independiente, parcialmente, dependiente, totalmente dependiente. Las variables cuantitativas representan cantidades o medidas que se expresan numéricamente. Tipos, discretas, valores enteros y específicos, no admiten fracciones. Por ejemplo, número de pacientes atendidos en un turno, cantidad de medicamentos administrados por un día. Las continuas admiten cualquier valor dentro de un rango, incluidas fracciones. Por ejemplo, peso del paciente en kilogramos, temperatura corporal en centígrados. Según su función, el análisis se clasifican en dependientes e independientes. Variable independiente es la causa o el factor que influye sobre otra variable. Por ejemplo, tipo de intervención aplicada, ejercicio, educación y medicación. Variable dependiente es el efecto resultado mediante el estudio. Por ejemplo, nivel de presión arterial después de la intervención. Tipo de escala. Conocer los tipos de escala permite a los profesionales de enfermería elegir el método adecuado para recolectar y analizar datos, asegurando una interpretación correcta y confiable para mejorar la atención del paciente. Las escalas de medición son categorías que determinan cómo se representan y analizan los datos. Estas se dividen en nominal, ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Escala nominal. Clasifica los datos en categorías sin orden. Ejemplo, estado civil de los pacientes, como soltero, casado y viudo. Escala ordinal.
Los datos tienen un orden, pero no se mide la diferencia entre ellos. Ejemplo, grado de satisfacción del paciente, como satisfecho, neutro, insatisfecho. Escala de intervalos. Los datos tienen un orden y la diferencia entre los valores es significativa, pero no hay un cero absoluto. Ejemplo, temperatura en Celsius. Escala de razón. Similar a la de un intervalo, pero incluye un cero absoluto. Ejemplo, frecuencia cardíaca, como latidos por minuto. La descripción de datos es el proceso mediante el cual se resumen, organizan y presentan los datos recolectados en una investigación o estudio. En estadística se realiza con métodos que permiten extraer información clave, facilitando la interpretación y toma de decisiones. La descripción de datos es esencial para que los profesionales de enfermería identifiquen patrones, tendencias y áreas críticas de atención con ello. Pueden tomar decisiones basadas en evidencias y mejorar la calidad de la atención al paciente. Componentes claves en la descripción de datos. 1. Organización de los datos. Los datos deben agruparse y estructurarse de forma clara. Tablas permiten organizar datos en filas y columnas. Ejemplo, tabla que muestra el número de pacientes atendidos por diagnóstico. Un ejemplo, diabetes, hipertensión, etc. Gráficos, presentaciones visuales para facilitar la comprensión. Ejemplo, gráfico de barras para mostrar la frecuencia de infecciones hospitalarias. 2. Medidas de tendencia central. Indican el valor que presenta o resume el mejor conjunto de datos. Media promedio. Suma de todos los valores dividida entre el número de observaciones. Ejemplo, la media de edad de los pacientes es una unidad de cuidados intensivos. Mediana. Valor central cuando los datos están ordenados. Ejemplo, la mediana de días de hospitalización de un grupo de pacientes. Moda. Valor que ocurre con mayor frecuencia. Ejemplo, la dosis más común de un medicamento administrado. 3. Medidas de dispersión. Muestran qué tan distribuidos están los datos en relación con la media. Rango. Diferencia entre el valor más alto o el más bajo. Ejemplo, diferencia entre la mayor y menor presión arterial registrada en pacientes. Varianza. Promedio de las diferencias al cuidado respecto a la media. Ejemplo, variabilidad de los niveles de glucosa en sangre en un grupo de pacientes. Desviación estándar. Indica cuando se alejan los datos el promedio de la media. Ejemplo, desviación estándar de la temperatura corporal en un cuerpo de pacientes. 4. Presentación gráfica. Histograma muestra la distribución de datos continuos e intervalos. Ejemplo, distribución de edades de pacientes en una clínica. Gráfico de barras. Representa frecuencias de datos categóricos. Ejemplo, número de pacientes por tipo de diagnóstico. Gráfico circular, pastel como el más conocido. Proporciones de categorías respecto al total. Ejemplo, porcentaje de pacientes según grupo sanguíneo. 5. Frecuencias. La frecuencia muestra cuántas veces ocurre un valor en el conjunto de datos. Frecuencia absoluta. Número total de veces que aparece un valor. Ejemplo, número de pacientes con fiebre en un turno. Frecuencia relativa. Porcentaje de la frecuencia absoluta respecto al total. Ejemplo, porcentaje de pacientes con infecciones respiratorias en un mes. Bueno, la encuesta nos ayuda a obtener información valiosa y accionable, permitiendo mejorar la calidad de la atención y satisfacer las necesidades de los pacientes. La encuesta también es una herramienta para recolectar datos, opiniones e información específica de una población o sobre un tema en particular. Como primer punto tenemos el A, que es el objetivo, que define con claridad qué quieres lograr, como por ejemplo evaluar la percepción de los pacientes sobre la calidad de la atención de enfermería en una clínica. Como B tenemos población objetiva, que hace referencia a una especificación quién responderá a la encuesta, o sea,
como por ejemplo pacientes mayores de 18 años atendidos en la unidad de medicina interna. Como C, tenemos formato de preguntas. Elige preguntas claras y fáciles de responder. Puedes usar los siguientes formatos, como por ejemplo, recibiste la atención oportuna, etcétera. El siguiente punto tenemos preguntas abiertas. Como preguntas abiertas, preguntas libres, como por ejemplo, ¿qué aspectos de la atención podrían mejorar? ¿Qué aspectos valoras más en atención, etcétera? Como último punto tenemos múltiples opciones que hace referencia a, tú puedes escoger cualquier método. Cuestionario. Un cuestionario bien diseñado facilita la recolección de información relevante y confiable, siendo una herramienta clave en enfermería para evaluar conocimientos, percepciones y prácticas, mejorando así la atención basada en evidencia. Pregunta 1. ¿Qué es un cuestionario? Es una herramienta estructurada con preguntas predefinidas para explorar opiniones, actitudes o conocimientos sobre un tema. En enfermería puede utilizarse para evaluar el conocimiento del personal sobre la prevención de infecciones hospitalarias. Estructuras básicas para un buen cuestionario. Debería tener un título, introducción, instrucciones y preguntas. Título. Debe reflejar claramente el propósito. Un ejemplo de esto es el cuestionario sobre prevenciones de infecciones hospitalarias. Introducción. Explica el objetivo, garantiza confidencialidad y menciona el tiempo estimado para completarlo. Instrucciones. Indica cómo responder. Ejemplo, seleccionar la opción correcta o escribir una opinión. Preguntas. Debe estar organizadas por secciones y pueden incluir formatos como opción múltiple, falso verdadero, escala de calificación o preguntas abiertas. 3. Consejo para un buen diseño. Claridad, orden lógico, extensión moderada y pruebas piloto. Bueno, muchísimas gracias de la participación de todos los compañeros. Esta ha sido nuestra exposición sobre la importancia de la estadística básica. Muchísimas gracias.